Buenas tardes, ingeniero. El siguiente trabajo de programación orientada al cálculo científico fue realizado por Tania Contreras, Cristian Guerrero y Oyuki Ventimilla. En este caso, primero se va a proceder a explicar la interfaz gráfica. Entonces, la interfaz gráfica que nosotros generamos se realizó en el Qt Designer. Esta es la herramienta que se usa para su diseño. Aquí seleccionamos File, New, el ventana principal que es el Main Window y Create. Entonces nos asoma esta plantilla vacía y aquí arrastramos los elementos que nosotros necesitamos para crear nuestra interfaz gráfica. Luego de realizar todo esto, podemos observar aquí. Ahora, luego de hacer eso, se usó los layouts, que son organizadores de elementos tanto el horizontal como el vertical. Ahora, el vertical se usa en todo lo que son gráficas, en todo lo que son las gráficas. Ya. Así organiza los elementos de forma vertical. Por ejemplo, en coordenadas tenemos 3 elementos que se distribuyen uno aquí y otro acá. Entonces, el espacio y distribución se da de una forma correcta. Ahora, el layout horizontal se encuentra en la parte de aquí, en donde se ingresa la función, y este es de orden horizontal, y hace que igualmente el espacio se distribuya correctamente. También se usó lo que son labels, que vamos a proceder a buscar en la etiqueta. Este de aquí igualmente se coge y se lo arrastra a nuestra ventana principal, y este se usa en las partes de texto, tanto en ingrese la función, intensidad, el indicador de W, el centro de masa, las coordenadas y también en la parte inferior en donde dice que es error o este es un mensaje. Ya. También se usa lo que son los button, el push button. Ya, este igualmente se coge y se lo arrastra acá a la ventana principal. Y estos son los botones para calcular, estos de aquí para calcular, cargar el CSV, también para generar y para el final que nos da un guardar. También para este scroll que nosotros observamos aquí, se utiliza el slide. Entonces, este de aquí, el slide, este se lo arrastra y se coloca aquí en el layout, y este se encarga de darle un orden y tamaño específico. Para el caso de aquí, se usa un contador doble. Entonces, procedemos a buscar un double spin box. Este realiza el conteo con decimales. También otro punto importante es cómo asignar el nombre de las variables de cada objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este de acá. Al ser input text, para conveniencia podemos escribir acá txt y el nombre que nosotros queremos. En este caso le ponemos función porque nos dice que es para ingreso de la función. De igual manera los labels con LB información, en este caso, por ejemplo, señalo intensidad, entonces guardo como es label, LB intensidad igual centro de masa, coordenadas, y ya. Ahora, también los button con BTN, por ejemplo, este BTN calcular, BTN cargar, esto sería el BTN de botón y para qué se usa, para que se haga de forma más fácil para la persona que lo va a usar. Ahora, para poder mostrar las figuras se usa el widget, entonces aquí ya tenía, escribo widget,
es este de aquí, que es una herramienta para mostrar las figuras que están acá, 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 que deben salir. Ahora, adicional a esto se debe agregar control derecho y agregamos un promote widget, que es como asignar una clase al widget de cómo va a funcionar. Entonces, en este caso está el MPL widget, que está realizado en el código que se verá más adelante. Pero para recordar que este es el objeto MPL widget, que es el matplotlib, y esto está agregado en todos los widgets, ya que con esto se muestran todas las figuras. Ahora, una vez que se termina esto, lo que se hace es guardar y les va a generar un archivo menú.ui. Pero antes de realizar esto, también quiero recordar que, por ejemplo, tenemos aquí intensidad y nosotros para cambiar el color vamos igual aquí a propiedades y vamos a cambiar el color si deseamos, o también el tamaño de letra, vamos a font y aquí se puede cambiar el tamaño de letra. Eso para tener a consideración. Entonces, como había dicho, vamos a abrir el CMD, perdón, acá. Entonces, esperamos. Como nosotros usamos el CMD, primero nos dirigimos a la ubicación del archivo y luego si vamos a escribir el comando, en este caso para Windows. Entonces, el archivo yo lo tenía acá, es este de acá. Me voy acá y copio la ubicación. Ahora pongo cd espacio ubicación y me da esto de aquí. Ahora pongo dir de la dirección y me asoma acá. Entonces, ahora sí, yo voy a escribir el comando que contiene, que utiliza la librería PyUIC, en donde este de aquí coge el archivo que había guardado anteriormente con UI y lo transforma a un archivo de Python. Entonces, el comando es pyuic5 espacio menú.ui, que es el que ya lo habíamos guardado anteriormente, el signo mayor y menú.py. Entonces, lo que hacía era transformar un enter y como podemos observar acá, se creó, este es el menú.ui y este es en PY. Ahora, una vez seleccionado ya se genera este archivo y con ese es el que se trabaja para la cuestión del algoritmo. Entonces, esto de aquí es todo en cuanto al Qt Designer. Ahora vamos a explicar la parte del algoritmo. Ahora vamos con la parte del código. Como se mencionó en la interfaz gráfica para los widgets, se hacía uso de un objeto MPL widget, que es este de aquí, ya, que es una clase, lo que quiere decir una representación abstracta de algún elemento o algo del entorno. Por ejemplo, si nosotros queremos representar lo que es un perro, se le representa como una clase, se pone características del color, el número de dientes, el pelaje, etc. Entonces, esto es lo que le diferencia al perro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es una herencia. La herencia de una clase es, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del perro, va a heredar atributos de los animales mamíferos, entonces se hereda una clase más general. Entonces, lo que hace esto de aquí es hereda la clase QWidget, que es la clase del Qt Designer para los widgets, y se genera un atributo, se genera aquí un atributo, en este caso, que es una figura, esta figura de acá, y también un canvas, donde el canvas de aquí, donde se va a dibujar hilos layout verticales. Ahora también se asignan los access, que es cómo usar la librería Matplotlib, agregándole a Qt Designer y se selecciona el layout de cómo se va a mostrar la figura.
Muy bien, entonces ahora también esto de aquí es en cuanto al Matplotlib widget. Ahora vamos a proceder a explicar Fourier. Para esto se hace uso de la librería NumPy y la librería Pandas. Para NumPy importamos directamente el seno, coseno y pi para cuestiones de evaluación de la función que se ingrese, ya que son representados en senos y cosenos. Entonces, como podemos observar aquí, la primera función es el cálculo de la intensidad, la que recibe como parámetros una función y un valor de t. Este valor de t es un NumPy array. Ahora, entonces lo que hace es a este g de t de aquí, le asigna el valor de la evaluación de la función, como podemos observar. En este caso, este eval es una función propia del elemento string. Lo que hace es coger el string y lo evalúa como si fueran variables del algoritmo. Entonces, por eso se importa, como decía aquí, el seno, coseno y pi directamente, ya que, por ejemplo, en este caso de aquí, la función que ingresan es un coseno de 2pi. En este caso de aquí, la función que yo estoy ingresando es un coseno de 2pi por un valor más el seno de 2pi por otro valor. Entonces, de ahí le toma directamente la función del seno, del coseno y realiza la evaluación. Y como podemos observar aquí, nos retorna el g de t. Ahora, para la función de acá de centro de masa, estos de aquí son los cálculos que se explican en el video de métodos numéricos avanzados. Entonces, calculamos todo esto de aquí y devuelve los parámetros que tenemos aquí, estos parámetros de acá, que son la parte real, imaginaria, el centro de masa real y el centro de masa imaginario. Porque es la transformada, entonces se resuelve con parámetros los valores de t, g de t y el f de t, estos de aquí. Ahora, ¿qué es relacionado estos de aquí con la frecuencia? Ahora, para la función transformada, que es la de acá, igualmente se explica en el video del métodos numéricos avanzados. Entonces, luego de estos cálculos retorna, como podemos ver aquí, el centro de masa real, el centro de masa imaginario y el radio. Y por último, tenemos esta función de aquí, que es la encargada, en cambio, de guardar los valores entonces del data frame o en un archivo CSV. Entonces, lo que hace esta función de aquí es recibir el W, la parte real, imaginaria y la magnitud como parámetros. Ahora crea un data frame, aquí está el data frame, utilizando la librería Pandas, con las columnas W, parte real, imaginaria y la magnitud. Y a cada una de estas columnas le agrega los valores el W real, el imaginario, la magnitud. Y luego lo importa como CSV. Entonces, como podemos observar, aquí le está dando los valores. Luego le importa como CSV. Y también tenemos que tener en cuenta que este de aquí, que es el index false, es para que no se guarden los índices que se crean automáticamente con la librería Pandas. Ya. Ahora, luego de haber explicado Fourier,
tenemos también esto de aquí. Como se menciona el comando anterior que transformaba un archivo UI a un archivo de Python, entonces todos los elementos que yo tengo aquí, todo esto de acá, están aquí ya transformados en este de aquí. Entonces todo lo de aquí es simplemente lo que está en el Qt Designer y en Python se ve así. Entonces aquí, ¿cómo se genera esto? Es lo que yo iba arrastrando aquí y creando todo esto arrastrando. Y acá es solo el mismo menú de formato Python. Entonces, esto es todo el código que nos evita desarrollar al usar la herramienta para crear la interfaz gráfica, que en este caso nosotros usamos Qt Designer. Ya, ahora, luego de haber explicado el Matplotlib widget, Fourier y lo que consta de menú, vamos a explicar el archivo acciones. Entonces ahora yo voy a explicar lo que es las acciones. Entonces este de aquí es donde se va a realizar todo prácticamente. Entonces aquí es una clase. Si nos fijamos, esta clase hereda de un widget, de un command y también hereda del menú por el Qt Designer. Entonces en esta clase hereda de esta clase. Ya, entonces tenemos la función que se llama definite. Esta función lo que hace es que cuando declaramos esta variable se carga automáticamente todo lo que vaya dentro de este. Entonces aquí hay el super, le llama a la clase par, la que hereda entonces le llama a esta de aquí y a esta de acá, y para utilizar sus métodos. Entonces, si nos fijamos, después del super le llama un init para que se inicialice todos los elementos, en este caso todos los del command window, y después lo que hace es llamar a la función setup.uid, que es para esta clase de acá, que es esta de aquí, y esta de aquí hace que señalice todos los elementos. Listo. Y también muestra la ventana. Listo, entonces ya que nos muestra la pantalla, comienza a declarar las pantallas que vamos a utilizar. Declara la variable t, que es la variable independiente, utilizando la función de line space. Entonces nos genera números desde 0 hasta 4.5 y nos genera como 100.000 números. También declara la variable frecuencia, la variable de la frecuencia, la del espacio de la frecuencia, la variable que va a contener todas las frecuencias, la función GDT, la transformada tanto para la real imaginaria como para el radio, y la señal, que va a ser la función que en este caso solo iniciamos con coseno de t. Ya, que es por CCB, que es solo una bandera que hace que nos avisa si es que el usuario está ingresando por función. O sea, si es que el usuario utiliza para graficar esto de aquí por la función o carga la función por CSV. Ya. También está la parte de aquí que hacemos es empezar las variables y darles acciones tanto como estos botones de que si damos clic tiene que pasar algo, o si movemos de aquí va a pasar algo. Entonces todo eso se hace aquí, donde se declaran las acciones de cada uno de estos elementos que están dentro de esta pantalla. Ahora, por ejemplo, en el botón calcular, cuando le damos clic aquí, va a darle la función que dice getCSV, que es la que está aquí, y va a realizar todo esto. Igual cuando pase el resto de los botones va a llamar a la opción calcular, guardar, calcular, slide, o la función cambio de slide. Igual como funciona cada función se va a ver, bueno, voy a ir explicando cuando vayan apareciendo. Entonces ya está explicado lo que es init. Ahora lo que es el getCSV. Nos da la dirección donde se encuentra nuestro archivo. Si nos fijamos, cuando ponemos cargar CSV, nos abre de aquí, de esta pantalla. En esta dirección está contenido nuestro archivo.
Entonces nos carga esta dirección y nos muestra ahí mismo para poder seleccionar un archivo. Entonces ya, esta dirección de acá lo que mandamos es lo que se encarga de mostrar esta pantallita, la de CC. Esta línea de código muestra esta línea de código muestra esta pantalla de ahí. Para este momento el parámetro de la clase, el nombre, la raíz, lo que estaba especificando antes, donde está especificado el archivo, es donde limita los archivos para que solo nos muestre los archivos CSV. Es como una forma para validar que no carguen otros archivos. Ya. Entonces esto de aquí, esta dirección me devuelve una tupla, en la cual en el elemento 0 nos viene indicándonos la dirección del archivo CSV y en el elemento 1 nos indica que es un CSV. Entonces nos valida si es que la dirección 0 no es un vacío para poder saber si es que se selecciona un archivo. Nos ingresa aquí, donde aquí cambiamos la bandera que la indiqué arriba, que donde se cargaban los archivos. Entonces cambia esta bandera indicando que se cambian los datos por CSV. Luego se crea un data frame. Abrimos el data frame desde esta dirección, desde la dirección 0 donde que está el archivo o CSV, y le asignamos, como tiene en la parte de la primera columna un valor de la señal de t, entonces le asigno un valor que es todo esto de aquí a la variable t, y en otra columna el valor de la señal de la misma forma. Y ya para que se entienda mejor, aquí voy a abrir el CSV. Entonces en la primera columna viene detallada lo que es el valor de la variable t, y todo esto son los valores de la variable t, están designados dentro de la variable t dentro del algoritmo. Entonces en la siguiente columna está la función, que es la señal, y si nos fijamos tiene que ser la misma señal para todo. Entonces tomo solo el primer valor de la columna y le asigno una variable señal como string. Entonces este siempre tiene que ser un valor de string, bueno, tener claro que debe ser así. Entonces luego se hace la función texto, input text, le ponemos en 0 en caso de que haya existido antes un valor, entonces se vacía para no confundirnos de que estamos haciendo otra función. Mandamos a calcular. Una vez que se termina de calcular, le digo que ya no necesito que me cargue por CSV y le pongo la variable falso. Ahora a la función calcular. Entonces aquí la función calcular inicializa todas los vectores que van a tener las transformadas tanto real como imaginaria y la del radio. Devuelve el estado, devuelve el vacío, y también los gráficos que este de aquí, que desde el wicket de la masa, del centro de la masa, la inicializa para que quede vacío. Ya. Y esto hace para que en el caso de que empezara la función coseno de t, en este caso si queremos cambiar la función, aquí se va a quedar grabada la función anterior. Entonces al momento de inicializar le borra esta función de aquí y no se queda grabada aquí. Listo. Entonces ahora cogemos la función, cogemos el valor de esta variable que se ingresó y le llamamos aquí función string y extraigo lo que está ingresado aquí. Entonces ingresado en este caso va a ser coseno de t. Luego hago una función de validación, que lo primero que se hace es validar que no se haya ingresado espacios. Entonces esto quita todos los espacios tanto del inicio como del final. Entonces si quitamos los espacios del inicio y del final, nos queda un string vacío. Entonces así sabemos si es que nos ingresa una función
Entonces aquí también ingresamos la bandera que se indicó en la parte de acá. Entonces aquí tenemos que los datos no fueron ingresados por CSV. Entonces eso quiere decir que es una función que se ingresó para hacer los cálculos. Ya ahora aquí se manda un de calculando y un mensaje de calculando y nos da un error que es este rojito de aquí. Entonces le asigno nuestra variable señal, el valor de la función, pero como es una transformación, le hago una transformación para que todas estén, sí, para poder usar en el Fourier. Todo tiene que estar como seno, coseno y pi, todos tienen que estar en minúsculas para que el sistema pueda entender que se refiere a un seno, a un coseno y a un pi. Ya, entonces, en el caso de que esto no se cumpla, pregunto si es que mi función está vacía y que si es que mi función es igual a vacío y si es que no estoy haciendo un ingreso por el CSV de la misma forma para que me muestre un mensaje de error diciendo que debo ingresar un mensaje de error para que el algoritmo pueda trabajar y mande un retorno de cero. Se retorna este cero aquí para que pueda salir de la función y no siga calculándolo de acá porque va a generar errores. Ya, entonces este print de aquí es para ver si solo la señal es para ver si la señal está correcta. Entonces aquí vemos en la pantalla la señal. Entonces justo aquí está este print de aquí señal es igual a coseno de t en rojo. Entonces ahora se hace lo que se calcule toda la función de t, mandando toda la señal, se manda la señal y los valores de t y mando a graficar. Entonces, para graficar, se debe graficar a qué wicket quiero mandar a graficar, qué valores quiero que van a tener, cuál va a ser nuestro punto y eso ya se explicará en la función de graficar, el título que deseo que tenga el gráfico, cuál es la función y que se va a graficar y el valor de f de df, que en este caso es 0, que es justo esta función de aquí, que no tiene una función de f de df, que solo están en la parte de acá que son coordenadas y centro de masa. Ya esto se le hace aquí para poder utilizar la función graficar en todos y no poder hacer en cada uno de los wickets la función graficar. Ya, entonces ahora con un for se manda a calcular las frecuencias. De la misma manera eso ya estaba explicado en el video que nos presentó el ingeniero de métodos avanzados. Entonces aquí podemos hacer uso de la misma función sin tener que hacer una función para cada uno. Entonces aquí solo variamos el graficar y mandamos una lista con los 3 wickets que es para graficar estos 3 de acá, las coordenadas. Entonces mandamos los 3 wickets. Mandamos los valores de las frecuencias que van a ser mi gx, mis puntos y en este caso todos son ceros para que el punto 0, para que se inicialice todo en 0. Entonces si llegamos a 0 todos empiezan en 0. El valor de mi f de df también es 0 porque en este caso el link aquí, entonces esto va a ser 0, entonces todos inicializan 0. Mando los títulos que va a ser real, imaginaria y magnitud y las funciones tanto de la transformada real como la transformada imaginaria y la transformada en radio y un color que va a ser gris en este caso para que se muestre la función. Entonces eso es todo por parte de calcular. Ahora la función graficar va a presentar mi compañero. Bien, ahora vamos a explicar la función graficar, que lo que hace es recibir una lista de los widgets, una lista de funciones, de los valores de x, bueno, que en este caso es un único valor, el f de f, que también es solo un punto, un valor, la lista de los puntos en y, la de los títulos que le corresponden a cada uno de los gráficos, y de los colores que están, digamos, también indicados para cada uno de los gráficos. Luego con un for lo que hacemos es empaquetar estas 4 listas para hacer un solo recorrido en donde el W pertenece a lo de los widgets, el F a las funciones, el título de los títulos y el Y representa un punto en la lista de estos puntos. Luego hacemos simplemente la inicialización de la función
ploteamos o mandamos a dibujar lo que estamos creando, que sería con los valores de X, la función y el respectivo color que le corresponde a cada uno. Con este scaler lo que hacemos es simplemente crear el punto en donde en la interfaz se indica en la sección de coordenadas que nos va a indicar justo en la posición en la que se va a encontrar el punto de tanto para la magnitud, para la parte imaginaria y para la parte real, con el color del puntito y con el tamaño del punto. Luego simplemente también se crean los títulos de cada una de las gráficas, se crea una grilla para poder apreciar mejor la gráfica y las escalas de los gráficos y finalmente se manda a dibujar para que se presente en pantalla los gráficos. Listo. Una vez que se ha explicado la parte de la función graficar, lo que procedemos nosotros es hacer a la parte del slate. El slate que sirve para indicar, digamos, la barrita de recorrido que está en la gráfica de la interfaz del centro de masa, que es para nosotros poder indicar la frecuencia con la que queremos hacer la gráfica del centro de masa. ¿Cómo funciona este slate? En el centro de masa hay un botoncito que se dice generar y lo que hace esto simplemente es con el valor que nosotros seleccionemos ahí, que podemos cambiar, que por ejemplo inicialmente se tenía como un valor máximo de 50, podemos cambiar ese valor y el slate va a cambiar de longitud total. Pero esos recorridos se hacen solo con números enteros. Entonces, para nosotros poder hacer recorridos con números decimales, en este caso con recorridos de 0.5, lo que hacemos es ese valor máximo del slate, le duplicamos y luego le dividimos para 2 para poder hacer recorridos de 0.5. Entonces ahí ya tendríamos un slate máximo del valor que ingresamos, pero con recorridos de 0.5. Luego lo que hacemos es simplemente crear un dominio, digamos, de frecuencias, que son las frecuencias que nosotros vamos a tener en la gráfica del centro de masa, iniciándole en 0 hasta el valor máximo del slate que tengamos seleccionado, generando 200 valores. Y bueno, y con eso se quedaría el slate. Ahora, posteriormente vamos a explicar la parte que se llama el cambio del slate, que se da, por ejemplo, al momento de que nosotros cambiamos el slate para que se siga recorriendo el centro de masa. Bueno, como les explicaba, ya una vez que hicimos el slide o el cambio en el slide, se llama esta función que se llama cambio slide. Y esto lo que hace es, como les decía, una vez que generamos el duplicado, lo que hacemos es dividirle para 2 para poder generar esos saltos de decimal de 0.5. Y esos saltos luego lo que se le hacen es se le asigna al FDF, que es la frecuencia para el centro de masa, en donde después nos devuelve un valor de real de la parte imaginaria, el centro de masa real y el centro de masa imaginario, llamando a esta función centro de masa que está en la parte del código de Fourier que se explicó anteriormente, que nos devuelve todos estos valores según los GDTs ingresados, que son las funciones, y el valor FDF de la frecuencia y los valores de t. Luego lo que hacemos es graficar centro de masa, es una función que vamos a ver luego, que me pide como parámetro sería los widgets del centro de masa, con los títulos para asignarle los títulos, y con las funciones que sería que vamos a graficar, en este caso que sería para la parte real, la parte imaginaria, el centro de masa real y el centro de masa imaginario. Entonces con eso obtenemos un punto, ¿no? Un único punto, eso sí, ¿no? Que es según la transformada también, que es de la parte de Fourier, que lo que hace es con los valores de t, los GDTs, nos grafica solo para el FDF en el cual nos encontramos en el slide, solo para el punto en el que estamos ubicados en ese momento. Y simplemente luego mandamos a graficar. Hacer todas las gráficas nuevamente para que nos devuelva en la interfaz la gráfica del centro de masa en el punto en el que nos encontramos y también las coordenadas de tanto del
de todo lo que es la parte imaginaria, la parte real y la magnitud. Entonces aquí vemos que recibe el widget del centro de masa real, el widget del centro de masa imaginario y el widget del centro de masa de la magnitud. Y luego simplemente creamos los títulos para cada una de estas gráficas, que sería la gráfica de las coordenadas en el real, en el imaginario y en la magnitud. Y sería por lo del todo esto del cambio del slide. Y vamos a ver justamente donde estaba involucrado el cambio del slide, lo que es la parte de graficar masa, que vamos a ver a continuación. Listo. Ahora lo que es la parte de la función de la gráfica del centro de masa, lo único que hace es los valores que nosotros habíamos tenido anteriormente en la parte del slide y el cambio del slide, eh, los recibe aquí y lo que hace es simplemente nuevamente inicializar la función limpiándola y luego lo que hace es mandar a graficar tanto los valores de X como los valores de Y luego en el scaler lo que hace es simplemente generar el puntito que va en la ubicación actual que nosotros seleccionamos en el slide pero para la gráfica del centro de masa, con obviamente el color del puntito, que en este caso es rojo, y el tamaño del puntito. Luego lo que hacemos también es asignarle características al eje vertical con un color específico y al eje horizontal asimismo con un color específico. Luego lo únicamente es que mandamos desde el título que se va a generar en la gráfica y mandamos a dibujar la gráfica. Y eso sería por la parte de graficar masa también. Bueno, ahora lo que se hace es para finalizar todo el proceso, se le llama la función guardar, que es simplemente para todo lo que hemos generado anteriormente, se graba, ¿no? Entonces, esta función guardar lo que hace a su vez es llamar a la función guardar que se encuentra en la en el algoritmo de Fourier, que lo que hace es crear todos los archivos, en este caso crear el CSV, y una vez que está creado el CSV, volvemos a la parte de acciones y una vez guardado el CSV, lo que hace es simplemente, se crea una figura de lo que es el centro de masa real, con su respectivo título, que es real, también lo que es el centro de masa para la parte imaginaria, para la parte de la magnitud y también lo que es el centro de masa general que está indicado con el slide y también la señal perdón, la intensidad de la señal que nosotros ingresamos en un principio. Y finalmente también para comodidad del usuario, lo que se manda es también un mensaje que nos indica que los archivos se han guardado para que el usuario sepa que ha seleccionado el botón de guardar. Finalmente, lo que se utiliza también es un if. Este if lo que hace es crear un app de tipo QApplication que a su vez genera un diálogo, que este diálogo lo que hace es llamar a la clase acciones y la inicializa. Una vez que se inicializa estas acciones, se muestra y este mostrar lo que hace es indicar toda la interfaz gráfica con las acciones que se pueden generar dentro de la clase. Y eso sería todo y posteriormente les vamos a mostrar un ejemplo de ejecución de todo lo que es la interfaz. Ok, ahora vamos a proceder a correr el programa. Entonces nos asoma aquí la interfaz gráfica. Ahora vamos a ingresar una función de forma string. También podemos cargar un CSV. En este caso voy a ingresar la función 2 coseno. 2 por coseno de 6 por pi por t más 2. Entonces calculo. Esperamos un momento. Ya, y como podemos observar aquí la señal 2 coseno nos dice lo que nosotros ingresamos, nos da la gráfica de intensidad y aquí el centro de masa. Aquí podemos cambiar el slide para ir controlando el periodo en el que se grafica la función y la posición aquí en las coordenadas real, imaginaria y magnitud. En este caso le voy a poner 60. Genero y empezamos a mover y observamos. Puede llegar hasta 60. Igualmente acá
también va variando. Ya. Ahora, esto de aquí vamos a guardar. Y automáticamente vemos que nos da el CSV de esta función de acá. Y también las gráficas. Por ejemplo, tenemos la del centro de masa aquí. La de real. También la tenemos acá. Ya. Ahora, ese es un caso. Ahora, el otro caso es cargar un CSV. En este caso voy a importar este de aquí. Igualmente esperamos un momento. Y ahora tenemos la señal, en este caso la función es 2 coseno de 6 pi más 3 coseno de 3 pi más 4 coseno de 10 pi. Ya. Igualmente tenemos la gráfica de intensidad, real, imaginaria, magnitud. Y si generamos, aquí tenemos su gráfica.